Apocalipsis capítulo 2. Vamos a leer el mensaje a la iglesia de Esmirna. Apocalipsis capítulo 2, versículo 8 al 11. Dice la palabra del Señor. Y escribió el ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temes nada de lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Oremos. Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, nos exponemos a los rayos penetrantes de tu palabra en esta hora, pidiéndote, Señor, que tú seas con nosotros en la exposición de esta palabra de Apocalipsis capítulo 2, que tú nos des gracia para predicarla, nos des gracia para recibirla, nos des gracia para practicarla. Ayúdanos, oh Dios, porque sin ti nada podemos hacer. Dame a mí la habilidad para expresarlo, dame a mí la habilidad para entenderlo, y a tu pueblo aquí reunido para recibir tu palabra. Ayúdanos, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Nos encontramos, pues, continuamos estudiando el último libro de la Biblia, que es el libro de Apocalipsis, el libro de Revelación. Y es un libro que tergiversado, mal interpretado, ignorado, etcétera, etcétera, etcétera. Es un libro que la gente en realidad, si yo le pregunto a usted cuántos lo han leído, seguramente algunos de ustedes ciertamente los han leído, pero la mayoría temen entrar porque hay muchas cosas que dicen no entienden. Pero mire lo que dice el capítulo 1, versículo 3. Yo quiero reiterar lo que dice: bienaventurado. Tres cosas. Primero, el que lee. Entonces hay que leer el libro de Apocalipsis. Segundo, los que oyen. Tenemos que oír lo que el Espíritu dice a las iglesias. Los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ella están escritas, porque el tiempo está cerca. Yo decía las otras semanas que el libro de Apocalipsis tenía que ser escrito, porque el último libro de la Biblia, antepenúltimo, es el libro de Judas. Entonces nosotros encontramos que Cristo había resucitado entre los muertos, Él había ascendido, el monte de los olivos, Él había ascendido a la diestra del Padre. Se aparecen un grupo de ángeles que le dicen a los varones: varones Galileo, ¿por qué ustedes estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que vosotros vistes ir o subir al cielo, es el mismo que también ha de regresar. Pero la pregunta es: ¿qué acontece con la iglesia? ¿Qué acontece en el futuro con relación a la iglesia? ¿Cuáles son los acontecimientos finales? ¿De qué manera existe Jesucristo en el día de hoy? ¿Cómo está Cristo hoy? Ya han transcurrido 2000 años desde que Él ascendió a la diestra del Padre. Y el libro de Apocalipsis nos presenta una fotografía apropiada, ¿verdad? Usted sabe que nosotros, por ejemplo, para sacar documentos, digamos, para renovar un pasaporte, usted viene y toma una foto. Antes de aceptarla, ¿qué usted hace? No me gusta esa, tómeme otra. ¿No es cierto? Si vemos que la foto no quedamos como nosotros queremos quedar, nosotros rechazamos esa fotografía. ¿Qué es lo que estoy diciendo? La iglesia, a través de los siglos, ha tenido una imagen distorsionada de Jesucristo. En otras palabras, para muchos, Jesucristo fue aquel varón que fue crucificado en el Gólgota, débil,
con una corona de espinas, completamente atropellado por los azotes del Imperio Romano. Para muchos Jesucristo es simplemente un gran hombre en la historia. Yo tengo una enciclopedia en mi casa, de la A hasta la Z, ¿verdad? Y si busco la letra J, volumen 8, ahí está Julio César y otros que comienzan con la letra J, y ahí está Jesús. Ponen a Jesús al lado de Julio César o ponen a Jesús al lado de otro gran hombre, pero Jesucristo no cabe en esa categoría, porque Jesucristo es Dios. Jesucristo es Dios. Emmanuel, Dios con nosotros. El apóstol Pablo dice, si nosotros conocimos a Jesucristo según la carne, en otras palabras, nosotros que vimos a Jesús, comimos con Él, dialogamos con Él, hablamos con Él, dormimos con Él, fuimos enseñados por Él. Si nosotros conocimos a Jesús de esa manera, dice Pablo, ya no lo conocemos de esta manera. Eso es muy importante que el pueblo de Dios entienda esto. Esto es vital que se entienda. Dios no quiere que nosotros tengamos como una fotografía nebulosa, una fotografía carnal, mundanal del Rey del Cielo. Él no quiere que nosotros tengamos una idea errada. Y por ende, el último apóstol que vivió se llamó Juan, el venerado apóstol Juan, y él fue llevado como prisionero de uno de los Césares de Roma, Domiciano, y él fue llevado a una isla rocosa, una isla donde se trasladaban a todos los prisioneros del Estado. Ahí se llevaban, ahí estaba. Juan dice por qué él se encuentra allá. Él dice por qué razón él fue llevado preso. Aquí lo dice el versículo 9, Apocalipsis 1:9. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe de vuestro en la tribulación y en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba, aquí dice, en la isla de Patmos. ¿Por qué estaba en la isla de Patmos? Él lo dice, por causa de la palabra de Dios, y segundo, y el testimonio de Jesucristo. Ahí dice claramente por qué se encuentra en la isla de Patmos. Está allí porque estaba predicando. El apóstol Juan, por causa de la persecución que hubo en Jerusalén, él se trasladó a Éfeso y allí él fue también pastor o anciano de esa iglesia. Llegó un momento cuando él fue arrestado por predicar la palabra y lo llevaron al exilio. Ahí estaba él, lo que tenía que hacer Juan ahí, un anciano de 90 años aproximadamente de edad, o quizá más, con pico y pala, trabajando encadenado. Y allí, en ese exilio, Dios le revela a él, la extraordinaria visión del libro de Apocalipsis con sus 22 capítulos. Yo he dicho en varias ocasiones, y valga la redundancia, que nosotros no nos podemos acercar. Ustedes saben, por ejemplo, el hombre le atrae lo dramático, le atrae lo que está lleno de incógnita, le atrae aquello que exalta nuestras emociones. Ya ustedes saben que han hecho muchas películas basadas en el libro de Apocalipsis, ¿no es cierto? Han hecho una serie que se llama Quedado Atrás, Left Behind, por un pastor, Tim LaHaye. Buen escritor, pero ahí dañó la torta porque comenzó a especular y a dar interpretaciones, porque en realidad esa serie de libros Left Behind, Quedado Atrás, millones y millones de copias se han reproducido y la gente se queda atónita. Pero el propósito del libro de Apocalipsis no es darnos un sentido de algo sensacional. El propósito del libro de Apocalipsis no es que comencemos a estudiarlo para de alguna manera entrar y saber quién es el anticristo. A mí no me importa quién es el anticristo. Yo no sé usted. Yo no tengo ningún interés saber si viene de Roma, si es judío, si es de aquí. Yo no tengo ningún interés. A mí no me interesa tampoco saber lo que
las cosas que han de acontecer en la gran tribulación. Lo leo, lo vamos a ver en un momento dado, pero el enfoque para que no perdamos de vista y no nos perdamos en el bosque mirando a los árboles, mire lo que dice el versículo primero. Yo reitero esto, porque no podemos nosotros desenfocarnos y saber que el propósito del libro es darnos una fotografía de ¿qué? La revelación, ¿de quién? La revelación de Jesucristo. Y si dice que es la revelación de Jesucristo, en otras palabras, cuando le toman la fotografía, el fotógrafo, ¿qué hace usted cuando toman una fotografía de muchas personas? ¿Qué es lo que usted hace? Ahí estoy yo. ¿No es cierto? Ahí estoy yo. Usted automáticamente dice, ¿cómo quedé en la foto? Es verdad, ¿no? Es la realidad. Entonces Dios quiere darnos a nosotros una fotografía de cómo su Hijo amado debe ser entendido. A mí no me gustaría que alguien me malinterprete o yo tenga una mala interpretación de mi persona, ¿verdad? Entonces, ¿cómo el Señor en su misericordia nos quiere mantener en enfoque? Y note usted cómo Él se revela. Ya hemos visto en otras enseñanzas, ¿verdad? Cómo Él se presenta. Lo presenta como el alfa y el omega, versículo 11. Lo presenta como el primero y el último. Lo presenta como aquel que tiene voz, con una voz de trueno. Lo presenta en medio de 7 candeleros de oro, que son las 7 iglesias. Las 7 iglesias, ¿cuáles son? De Asia. La iglesia de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. 7 congregaciones. Ahora, en ese tiempo había más de 7 congregaciones, y Él lo que hace el Señor es que Él toma 7 iglesias que son representantes de todas las iglesias a través de todos los tiempos, de todos los periodos, y también de los creyentes que son parte de esas iglesias. Es decir, que si usted toma las 7 iglesias de Apocalipsis y analiza la iglesia del cuerpo de Cristo, en algún momento dado nos vamos a aparecer, la fotografía no te aparece. Si nos vamos hacia la derecha, y aquí en Cambridge, en la parte de abajo, una iglesia, y tomamos la iglesia de Apocalipsis, la examinamos y vamos a ver rasgos de esa iglesia. Si examinamos lo que dice de las iglesias, nosotros entendemos que habla de nosotros, porque hay una fotografía de la iglesia de Éfeso que le dice, bueno, tú tienes esto y esto, pero el problema tuyo es que tú has dejado tu primer amor. Tremendo eso. Has dejado tu primer amor. El amor, tu dedicación, tu devoción, tu fervor espiritual se ha apagado. Eso es aplicativo a los creyentes. Creyentes que de la noche a la mañana, y nosotros hemos pasado por esa etapa. Hay una etapa, lo que se llama el declive espiritual, yo lo llamo. Un declive, ¿tiene la palabra declive? Que uno baja, que uno espiritualmente está frío, no tiene bríos, no tiene fuerzas. Pero el creyente verdadero no se queda ahí. El creyente verdadero no se va a quedar ahí meses tras meses, tras meses, tras meses. No, llega un momento que de alguna manera, una palabra, un mensaje, una exhortación, un mensaje, Dios nos sacude del polvo y comenzamos como el profeta Elías, nos comemos la torta porque largo camino nos resta. ¿No es cierto, hermano? Largo camino nos resta y tenemos que seguir adelante. Aquí tenemos ahora, en el día de hoy, tenemos la segunda iglesia, que es la iglesia de Esmirna. Yo podía poner esta palabra, ¿de qué manera identificarla? Capítulo 2, versículo 8 al 11. La iglesia de Esmirna, pobre pero rica. Pobre pero rica. Si usted ha leído las 7 iglesias, esta es una de las iglesias en la cual no hay ningún reproche. La iglesia también de Filadelfia, que significa
La iglesia, entonces aquí tenemos nosotros la iglesia de Esmirna. Usted va a encontrar que esta iglesia de Esmirna, esta iglesia, pues la palabra Esmirna significa mirra, ¿no? Significa mirra. Era Esmirna un pueblo, en asunto de importancia, era la segunda de importancia. Primero está la iglesia de Éfeso, y este mensajero, el Señor le dice, hazle una carta a la iglesia de Éfeso, Esmirna, Tiatira, Pérgamo, Laodicea, escribe. Entonces el mensajero iba por esa ruta. Primeramente, la primera parada, Éfeso. Segunda parada, Esmirna. Tercera parada, Pérgamo, Tiatira. ¿Entiendes? La ruta del correo. Entonces él tomaba el pergamino y tenía que leer, al leer el libro de Apocalipsis, primeramente tenía que leer el mensaje a Éfeso y luego miraba, esta carta es dedicada para nosotros. Tomaban el pergamino y lo leían delante de la asamblea. Y hoy día nosotros, el pueblo de Dios, recibimos instrucciones, espigamos lecciones para nuestras vidas, porque nosotros también somos parte de la iglesia. Entonces aquí vemos nosotros, era una ciudad, tenía 200,000 habitantes aproximadamente, era un puerto marítimo de gran importancia, y allá en ese pueblo de Esmirna se había fundado una iglesia. ¿Quién fundó la iglesia? Bueno, el apóstol Pablo, él dice que él había llenado a Asia con el evangelio. Y nosotros, sabiendo que Pablo era un gran plantador de iglesia, podemos decir que posiblemente el apóstol Pablo había fundado la iglesia. Ahora, algo importante con relación a la iglesia de Esmirna era que había un hombre llamado Policarpo, que era discípulo de Juan el apóstol, un anciano que fue quemado en la hoguera porque no negó a Jesucristo. Él mismo escribió, hay un documento de Policarpo que todavía existe. Usted puede, increíble, usted puede buscarlo en español y usted puede leer la carta de Policarpo. Si usted lo busca seguramente en el internet usted lo va a encontrar. Yo lo tengo en un libro que era de mi pastor, que ahí está ese documento. Es fascinante lo que escribe uno que fue discípulo de Juan. Él fue pastor de esa iglesia y esa iglesia había sido perseguida. Bueno, fue perseguida tal que Policarpo lo tomaron, lo apresaron, le dijeron que negara a Jesucristo. Él no lo negó. Y cuando lo arrestaron, le dijeron, mira, aquí tengo la fiera, te van a comer, te van a hacer pedazos. Él le dijo, ¿por qué te detienen? Busca la fiera. Luego dice, aquí tenemos leña, te vamos a quemar, tiene que darle lealtad a César. No lo va a negar, y él fue quemado. Creo que tenía 96 años de edad, un viejito ya, y lo quemaron por causa de Jesucristo. Yo digo todo esto para que usted tenga sentido y dirección cuando nosotros comenzamos a leer esta carta. La iglesia decía que esta iglesia de Esmirna era una iglesia genuinamente rica. ¿En qué consiste la riqueza? ¿En qué consiste la riqueza? Desde el punto de vista de la sociedad, todos los años hay una lista, Forbes, que te menciona la lista de todos los millonarios de la tierra, ¿verdad? Ahí aparece, ustedes saben quién aparece, ¿verdad? Aparecen que tiene que ser cuántos billones, que vive en tal sitio, ahí aparece lo otro, ahí aparece lo otro, ahí aparece lo otro. Creo que a Oprah la vi también en la lista. Bueno, ahí aparecen todos ellos, los grandes millonarios. Y uno mira todas esas cosas y el corazón de uno, lo cual está inclinado a lo vano, dice, wow, qué bueno sería. Quizá en el corazón de uno, yo me conformo solamente con 1 millón solamente. ¿No es cierto? El corazón de uno dice, yo no deseo que 4 o 5 solamente. Y a veces
personas que no tienen nada, porque yo he conocido personas así que no han tenido nada y de repente han tenido mucha plata. Y luego usted ve cómo la persona cambia, ¿verdad? Cambian el trato que le hace con uno, ya hay que darle salud. Ya la persona se cree, tiene cierta importancia, ¿verdad? Hay que besarle la mano básicamente. Vanidad de vanidad, dijo el predicador en Eclesiastés, todo es vanidad. ¿De qué le vale al hombre si granjease todo el mundo y perdiese su alma? O de otra manera, ¿qué dará el hombre en rescate por su alma? Recuerda que el hombre que es rico y tenía tanta riqueza que él dijo, tengo tanta riqueza. Es más, no me cabe lo que tengo. Voy a romper mis graneros para hacerlo más grande. ¿Cuál fue la palabra que viene a los ricos de este mundo? Necio. Necio. Es necedad. Ahora, es malo, bueno, todo depende cómo, porque Abraham era un hombre rico, pero era rico primeramente en buenas obras. Lot, que era sobrino de Abraham, también era rico y era rico en buenas obras. Job era un hombre rico materialmente y era bueno en buenas obras. Ellos no tenían su corazón en las cosas materiales. Entonces aquí nosotros encontramos que esta iglesia, la iglesia de Esmirna, era una iglesia que era pobre materialmente porque la persecución, entiende hermano, ser creyente era un crimen estatal, entienda, era un crimen ser creyente. Los judíos perseguían a los cristianos porque ellos habían dejado al judaísmo y los paganos querían destruir también al pueblo de Dios porque era una amenaza al Estado. Esta era la situación de la iglesia. Entonces, la iglesia de Esmirna era rica. Yo te voy a dar algunas razones. Yo te voy a llevar aquí a Mateo capítulo 5, versículo 3, porque era una iglesia que conocía los valores eternos. En otras palabras, ser rico para Dios es conocer los valores eternos. Eso es ser rico para Dios. Aquí en Mateo capítulo 5, versículo 3, hay una pobreza que tiene el pueblo de Dios. Mire esto, Mateo 5:3. Bienaventurados los pobres, ¿en qué? Porque de ellos son las riquezas del reino. ¿Usted ve el contraste? Son las riquezas del reino. En el capítulo 6, versículo 19 de Mateo 6:19, dice: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompe y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde está vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Ahí está todo. ¿Dónde está el corazón? ¿Dónde está el corazón? Eso determina cuáles son las riquezas. Entonces, el corazón de la iglesia de Esmirna ciertamente estaba en el lugar que le correspondía. Y la razón es porque conocía los valores eternos. Tenía profundidad, tenía gran necesidad de Dios, por eso era que era pobre en espíritu. Y también el corazón estaba en las cosas de arriba. Creo que Filipenses 3 dice: mirad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. No miréis las cosas. En otras palabras, no ponga tu afán, no ponga tu corazón en las cosas de esta tierra. Ahora, pero esa iglesia tenía sus valores, tenía una escala de valores. Podemos decirlo de esta manera: la iglesia de Esmirna, la iglesia, el creyente espiritual, mira las cosas de esta manera. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás, poco o mucho, será añadido. Si alguien dice que es pecado ser rico, estaría en error. Es pecado, el mero hecho de ser rico es pecado. No, acabo de citar a Abraham.
a otros, a otros, a otros. Y hay creyentes en el mundo, al presente, a través de todos los tiempos, que Dios le dio gran bendición. No tuvieron sus riquezas ilícitas por mafia o matando a personas. Fueron personas que trabajaron, laboraron, invirtieron y tuvieron ganancias, pero sus riquezas no eran lo que tenían en el banco, o las casas y las mansiones que tenían, porque tenían su corazón en el reino de los cielos. Ahora, esta iglesia era rica, él lo dice aquí. Entonces, aquí también nosotros encontramos que era una iglesia sufrida. Miren lo que dice aquí en el capítulo leyendo. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. El primero, recuerda que cuando Cristo se le apareció, le dio todos estos títulos de quién es el primero y el postrero. El que tiene la primera y la última palabra. La primera palabra no la tiene el imperio romano que está persiguiendo la iglesia, sino Cristo el que tiene la primera y la última palabra. La primera palabra en la vida suya y en la vida mía la tiene el Señor. Nosotros no sabíamos cuándo íbamos a nacer, y nosotros no tuvimos nada que ver con nuestro nacimiento. Tampoco sabemos cuándo vamos a morir. Todo está en la mano soberana de Dios, porque Él es el primero y Él es el último. Dios escribió el último capítulo en la vida suya y en la vida mía. Dice aquí, el primero y el postrero. Dice aquí, escribe al ángel, al mensajero o al pastor, podríamos decir. Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. El primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. En otras palabras, mire cómo le dice, el que estuvo muerto y vivió. En otras palabras, aunque hayan matado a Policarpo, lo mataron, a mí me mataron también, pero he aquí que yo vivo por los siglos de los siglos, amén. Le dice, yo conozco tus obras. Era una iglesia de buenas obras. Lo hemos dicho muchas veces, por muchas enseñanzas, y hemos citado a Efesios capítulo 2, que dice, porque por gracia sois salvos por la fe, no por obras, para que nadie se gloríe, sino que es el don, el hecho que usted haya creído, el hecho que usted continúa creyendo, es un don de Dios. Le digo lo mismo, ¿por qué mañana usted no se levanta y es un incrédulo? ¿Qué es lo que está pasando en la vida suya? ¿Por qué usted continúa creyendo? ¿Qué es lo que hace que usted continúe creyendo? Alguien tiene que hacerlo. Si fuese simplemente algo intelectual, algo que pasó, algo religioso, como tanta gente que nosotros conocemos, ¿verdad? Personas que profesan ser creyentes pero que no lo son, y se van y se desaparecen y uno jamás lo ve. En esta iglesia ha pasado eso, y todos los pastores conocidos, ¿cuántas personas? Yo he bautizado muchísimas personas. ¿Dónde están esas personas? Yo le he visto, a veces le he visto en la calle, en el mundo, completamente en el mundo. Ahí llovió y no se mojó. Ahí no pasó nada, era pura pretensión. Ay, nosotros creíamos y le damos el abrazo. Ay, nuestro hermano, y lo llamamos hermano. Personalmente, ahora yo tengo cuidado a quién yo llamo hermano. Hay personas, ¿cómo está? Oh, mi hermano. Porque verdaderamente no a todo el mundo no le llama hermano. Usted le llama hermano a todo el mundo, sus hermanos carnales. Al primo le llama hermano. A la tía le llama hermano. Hermano de mamá y papá. Entonces, el hermano significa del mismo vientre. Hermano significa que hemos nacido de nuevo. Hermano significa que amamos al Señor. Hermano significa que tenemos todo en común, como dice el libro de los Hechos. Aquí, esta iglesia, la iglesia era una iglesia perseguida grandemente. Y la persecución puede ser ilícita, como lo era. Ellos estaban siendo perseguidos de una manera ilícita, simplemente porque eran creyentes. Dice la palabra que si alguno padece por causa de la justicia, ¿qué dice?
bienaventurado. Pero que si alguno padece por ser injusto, entonces tendrá su reprensión de parte de Dios. Era una iglesia que tenía discernimiento. Mira lo que dice el versículo: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Conozco esa palabra pobreza. No era simplemente pobre, era que era pobre porque no tenía nada. Le habían confiscado prácticamente sus bienes, el gobierno, el Estado. Era una iglesia pobre, perseguida. Y esto es algo gratificante, saber que el Señor conoce todo lo que pasa en la vida de uno, ¿no es cierto, hermano? A veces dice, tú no sabes nadie sabe lo que yo estoy pasando. Y le tocan a uno el violín. Y yo, ¿tú quieres que yo toque la guitarra y te diga lo que me está pasando? Y que te cante, a mí me pasa lo mismo que usted. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué perder tiempo, verdad? Lamiendo las heridas, ¿verdad? Cuando sabemos que nuestro Dios conoce nuestro tiempo, conoce nuestro andar, conoce nuestro levantar, conoce todo lo que está en nuestra mente. Cuando sufrimos, cuando tenemos escasez, necesidad, nuestro Dios nos sabe todo. Y mira qué lindo, yo conozco tus obras. Es una palabra impactante. Yo conozco tus obras. Ahí hay 200,000 habitantes, hay muchas iglesias. Pero mira, iglesia de Esmirna, yo conozco tus obras. El Señor, que es el que se pasea por los candelabros, y la iglesia del cuerpo de Cristo es un candelabro. Él nos dice a nosotros, yo conozco tus obras también. Y nos dice a nosotros, yo conozco tus obras. Y le dice, y tu tribulación, bueno, y tu pobreza, eres pobre. Entre paréntesis, ¿lo ves? Pero eres rica. Eres rica. Eres rica. ¿Por qué es la iglesia rica? ¿En qué consiste la riqueza de la iglesia? Rica en buenas obras. Rica en el amor al Señor, rica en dedicación al Señor, rica en amar al prójimo, rica en amar aún a nuestros enemigos. Eso es verdaderamente la riqueza. Dice, pero tú eres rico. Y dice, y la blasfemia de lo que se dice ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Miren las cosas que él conoce. Primeramente, número uno, yo conozco tus obras. Le dice, yo conozco tus obras. Segundo, yo conozco tu tribulación. Tercero, yo conozco tu pobreza. Pero eres rica. Cuarto, yo conozco también la blasfemia de lo que se dice ser judíos. En otras palabras, ¿cómo se define un judío? Yo esto lo hablo constantemente y lo he corregido. El pueblo de Dios, los judíos, los que están allá, no. Ellos son el pueblo de Dios. En otras palabras, ellos tienen la llave para entrar al reino de los cielos simplemente porque son judíos. Eso es un error. Los verdaderos judíos son aquellos que tienen el corazón circuncidado como lo tiene usted y yo. Lo que hemos abrazado la fe de Abraham, no todo el que desciende de Israel es israelita, ¿no lo habéis leído? Solamente lo que son de la simiente, en tu simiente, en la simiente de Abraham, por la fe de Abraham, nosotros practicamos, somos hijos de Abraham, en el sentido que nosotros hemos creído como Abraham. El texto más importante del libro de Génesis está en Génesis 15. Y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Entonces, cada persona que cree, el que cree sin obrar, le es contado por justicia. Pero el que obra sin tener fe, cree que la fe le puede salvar de ninguna manera. Y ese es el problema de los judíos modernos. Ellos creen que simplemente por ser descendiente de Abraham. ¿Recuerdan lo que dicen en Juan capítulo 8? ¿Qué dice? Nosotros somos descendientes de Abraham. ¿Qué es lo que te pasa a ti? Nosotros somos descendientes de Abraham.
y hablando del Padre. Nosotros tenemos a Abraham como padre. Y Jesucristo le habló tácitamente, sin rodeo y cortante: vosotros sois de vuestro padre el diablo, le dice, y sus obras queréis hacer. Es decir, que todos esos judíos que están allá, los millones, él les daría el calificativo de hijos del diablo, padre, porque ustedes hacen las obras del diablo. Pero allá en Jerusalén, en toda parte de la tierra, hay judíos verdaderamente convertidos. Usted ha conocido a algunos, ¿no? Personas convertidas verdaderamente al Señor, porque es por medio. Y le dice aquí lo otro que le dice en el versículo 9: ellos dicen que son judíos y no lo son. Dios no quiere que alguien diga yo soy creyente y es mejor estar en el mundo. ¿Para qué estar? En otras palabras, pretender lo que uno no es. O somos creyentes o no somos creyentes. O somos cristianos, como dice la palabra, o está conmigo o no está conmigo. Y dice, no son judíos, sino que son sinagoga de Satanás. Mira lo que le llama sinagoga de Satanás. Aún en el Antiguo Testamento estaba la sinagoga. Creo que en el Salmo 74 habla de la sinagoga. La palabra sinagoga aparece en el libro de los Salmos. Creo que es el Salmo 74. Es decir, que habían esas comunidades y luego se formaban en el exilio esa sinagoga, porque no estaban en Jerusalén, no había el templo. Y cuando había 10 judíos, se reunían y formaban una sinagoga para ellos leer la Torá o la ley. Ahora, ellos dicen, ellos se están reuniendo, están estudiando, pero no son verdaderos, sino sinagoga de Satanás. Okay, entonces, en otras palabras, la iglesia de Esmirna era capaz de discernir. Porque mira lo que le dice. Ella conocía a aquellos que se llaman ser judíos y no lo eran, sino que eran sinagoga de Satanás. Entonces era una iglesia que tenía la capacidad de discernir. Hay que discernir. Discernir significa que te ponen dos cosas al lado, se parecen, pero tú coges la que es verdadera, ¿verdad? Usted coge la que es verdadera. Cada vez que usted va a hacer una transacción con dinero, ¿verdad? Si la denominación creo que de $20 adelante, ¿qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que hacen? Miren lo que hacen. Hacen así, miren. ¿Usted ve estos $10? Estos $10 son falsos, a mí me los dieron. Me lo dieron hace como 3 meses. Yo ahora mismo no puedo discernir por qué esto es falso, pero alguien que tenga el conocimiento puede ser falso. Lo pongo al lado del verdadero. Yo no puedo gastar este dinero porque es falso. Yo estaría pecando si yo lo gasto. ¿Me está entendiendo? Porque yo sé que es falso. Es preferible yo perdí los $10. Eso no es nada. Eso es preferible que pecar contra Dios y pasarlo como nada. ¿Me está entendiendo? Entonces ellos podían discernir, podían ver aquello que es falso, aquello que no tiene valor. Y entre esas cosas que no eran judíos y que eran sinagoga de Satanás. Ahora, el Señor, en otras palabras, eran pared blanqueada, como Cristo lo llama. Porque no todos son israelitas, como dice Pablo en Romanos 11. Ahora, el Señor le da ánimo, aunque va a sufrir. La iglesia va a sufrir. La iglesia va a sufrir. Dice el versículo 10, no temas en nada en lo que vas a padecer. Aquí le está alentando a sufrir. Vas a sufrir. Vas a sufrir. Vas a padecer. Va a tener persecución. Estos son mensajes que no se oyen porque la iglesia, los creyentes no quieren que le hable de esas cosas. Quieren que le hable que todo está bien. Que hay un plan glorioso para tu vida, que todo te va bien. Y no quieren oír la parte del vituperio o del sufrimiento. Dice aquí, mire esto, hermano, en correlación al sufrimiento. Yo quiero pasarte a 1 de Pedro capítulo 4, versículo 12. 1 de Pedro viene después de Santiago. 1 de Pedro capítulo 4, versículo 12. Mira lo que dice aquí. Amado, no os sorprendáis, mire esto, del fuego de prueba que os ha sobrevenido,
Como si fuese alguna cosa extraña os aconteciese. No te sorprenda por las pruebas que vienen a la vida, no te sorprenda. Sino, mira lo que dice, gozaos, por cuanto sois mire esto, hermano, participantes de los padecimientos de Cristo. ¿Por qué dice así? Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Porque perseguir a la iglesia es perseguir a Cristo. Cuando el creyente sufre por causa del evangelio, es los padecimientos de Cristo. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Recuerda eso? Él no dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué persigue a la iglesia? Sino, ¿por qué me persigues a mí? ¿Por qué? Porque la iglesia de Jerusalén son miembros, un cuerpo multimiembro, y Cristo sufre cuando un creyente sufre. Él se identifica como nadie. Dice aquí, versículo 14, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados. ¿Por qué? Porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida. ¿Entiende esto, hermano? Nadie sufra, en otras palabras, por homicida, ladrón, malhechor o entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, como la iglesia de Esmirna, como cristiano, ¿qué acontece? Dice aquí, no se avergüence, sino que glorifique a Dios por ello. Glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por vosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? Y si alguno con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomiendan sus almas al fiel Creador. Bendito sea el Señor. Entonces aquí encontramos que es una bienaventuranza y que la iglesia de Esmirna estaba pasando por gran persecución. Esto tercero y último, nosotros somos llamados a vencer. La iglesia de Esmirna, como creyente, es llamado a vencer. Miren lo que le dice aquí. Dice aquí. Versículo 10. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo, mire esto, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. O el número 10 en la Biblia, el número de prueba. Es un número de prueba, 10 días. Va a ser probado, va a ser zarandeado. Y tendré tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte. Y aquí viene. Y yo te daré, ¿qué cosa? La corona de la vida. Es el diablo, es el acusador de los hermanos. El diablo había de llevar a algunos a prisión. Iban a ser perseguidos. Y entonces somos llamados a ser fiel hasta la muerte. Ahora, el enemigo, lo que más se teme, ¿qué es lo que más le teme al ser humano? La muerte, ¿no es cierto? No levante la mano. ¿Usted no tiene miedo a la muerte? Mi pastor decía, todos quieren ir al cielo, pero nadie se quiere morir. Es cierto, ¿verdad? Todos quieren ir al cielo, pero nadie se quiere morir. Y uno, en un momento dado, como dice, volamos, ¿verdad? La muerte, una cosa bien segura es la muerte. La muerte. Pero para el creyente, la muerte ciertamente es ganancia. Una de las cosas que yo agradezco a Dios, desde que tengo un poquito de conocimiento de la palabra, es que no tengo esa preocupación por la muerte. Algo nosotros tenemos seguro es que nosotros vamos a morir. Eso es. Y nosotros, yo no creo, usted no se pasa pensando en su muerte, ¿verdad? Usted no se pasa pensando en su muerte, creo yo. Yo no paso pensando, ay, me voy a morir, tengo algo, me va a dar algo. No, si me muero y se acabó el asunto aquí en la tierra. ¿Habrá quienes llorarán por mí? Bendito sea el Señor. Okay. Dice aquí entonces,
El que tiene oído, oiga, el que tiene oído, oiga, no estos oídos, porque todos tienen oído, esto, por dentro, el que tenga discernimiento, el oído espiritual, oiga lo que el Espíritu, note cómo dice a Esmirna, ¿verdad que no dice así? ¿Por qué no dice a Esmirna? No se está entendiendo. ¿Por qué no dice, si es la carta para Esmirna, por qué no dice lo que el Espíritu dice a Esmirna, sino que dice a las iglesias? ¿Por qué? Porque la palabra era para todos. ¿Usted está entendiendo? Se da cuenta que esta palabra es para nosotros. No es decir, eso fue para ellos, no. Lo que el Espíritu, el que tiene, yo diría hoy, en el nombre de Jesús, el que tenga oído, oiga hoy, nosotros acá, lo que el Espíritu dice a esta iglesia aquí. Y otro predicador tiene que decir lo mismo, porque esta palabra es para todo el mundo, aquí no se escapa nadie. Esta palabra es específicamente para todo. Ahora, la gente le tiene miedo a la muerte, pero yo quiero llevarte que la muerte tendrá su fin. Mire aquí, 1 Corintios, ya estamos llegando al fin. 1 Corintios, capítulo 15, el último enemigo. Mire aquí. Aquí este capítulo, el capítulo, si usted quiere saber lo que es la resurrección de los muertos, si usted quiere saber qué le acontecerá a los seres queridos que han muerto, a su mamá, a su papá, a su primo, su tío, su abuela. Yo estaba recordando ahora en Santo Domingo la muerte de algunos seres queridos allá, mi abuela, recordando a mi abuela, recordando a mi papá y otras personas que murieron allá, inclusive que yo no pude verle antes de morir. Pero recordaba también lo que dice la palabra de Dios aquí en 1 Corintios capítulo 15, versículo 26. Mira lo que dice. Y el postrer enemigo que será destruido, ¿qué es? La muerte. La muerte es el postrer, el último enemigo que será destruido. Es decir, que la muerte, lo más espantoso, se le llama el rey de los espantos, lo más espantoso, lo más doloroso, va a ser destruido. Entonces dice, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice todas las cosas que han sido sujetas a él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas. Entonces, la muerte va a ser destruida. Somos llamados a ser fieles hasta la muerte. El último enemigo que va a ser destruido va a ser la muerte. Él venció la muerte muriendo. Entonces, dice que la muerte, en el versículo 11, la muerte no va a afectar a un creyente. En otras palabras, un creyente muere por causa de Jesucristo, es bienaventurado porque muere por causa de Jesucristo y entra en asunto de segundo al reino de los cielos. Una persona muere en un accidente automovilístico, lo que murieron en las torres, que algunos de ellos murieron en asuntos que no supieron ni qué pasó, simplemente fue algo tan sorprendente que ellos en asunto de segundo fueron calcinados, nada apareció, como usted sabe que no ha aparecido rasgo alguno de esas personas. Si son creyentes, ahí había muchos, esos estarán en la presencia de Dios. La Biblia dice en el libro de Apocalipsis que dice que el mar dará a los muertos. La gente no piensa en eso. Usted sabe que hay más agua que tierra, ¿no? De cuántas partes agua y la otra parte tierra. ¿Cuántos han muerto en alta mar? Millares y millares y millares y millares y millares de seres humanos. Ahí no hay nada. Para usted ahí no hay nada. Pero dice la palabra de Dios que esos muertos han de resucitar. Pero ahí no hay nada, exacto. No hay nada, para usted no hay nada. Y de la misma manera que un átomo no puede ser destruido, un átomo, científicamente el átomo, la partícula diminuta no puede ser destruido. Con eso doy una idea, solamente, una idea científica, que Dios puede hacer que de esos diminutos que se forme otra vez ese cuerpo que fue depositado en la tumba y lo resucita para vida o para muerte. Son cosas que han de acontecer. Pero en cuanto a nosotros, el pueblo de Dios, nosotros no somos llamados a temer. Reiterando una vez más en Apocalipsis capítulo 2, y esto será lo último, dice aquí así. Dice, el que tiene oído,
oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, no sufrirá daño de la segunda muerte. Está señalado, dice Pablo, a los hombres que mueran una vez y luego viene el juicio. Y la segunda muerte es una muerte para condenación, ¿me está entendiendo? Muerte para condenación. Entonces, tanto los vivos y los muertos han de resucitar. Los vivos y los muertos han de resucitar, todos ellos. Todos van a resucitar. Una de las cosas más extraordinarias, y usted debe en su mente tener esto muy presente, quizás cuando nosotros vamos ya envejeciendo, tenemos un poquito más de conciencia. Una vez un ser humano nace, ese ser humano jamás va a morir. Ese pensamiento a mí me ha impactado mucho. Piensen esto. Del momento que una persona está viva, jamás va a morir. ¿A qué me refiero? Que físicamente va a morir. Usted va a seguir existiendo. O sea, usted va a una funeraria y usted ve a la persona ahí, se murió. Eso es lo que usted cree. Usted simplemente ve el estuche, el cadáver ahí en la funeraria. Ahí no hay nada, está vacío. Pero la verdadera persona, el verdadero usted es su alma y su espíritu. Eso es la verdadera persona. Eso va a vivir eternamente. ¿Por qué? Porque el que creó al hombre fue un Dios eterno. Y en Génesis dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y nuestra semejanza. Y por cuanto Dios es eterno, Dios crea al hombre para que viviese en un paraíso sin pecado eternamente. Pero el hombre peca contra Dios y nosotros también hemos pecado. Y el hombre es expulsado del huerto. Y el hombre, una vez Adán pecó, ya espiritualmente él había muerto. Lo que hace esa muerte espiritual es que queremos alejarnos de Dios. ¿Por qué que los seres humanos no buscan a Dios? Porque aman las tinieblas, porque están muertos en delitos y pecados. No es que pecan, sí ellos pecan, pero es que están muertos en delitos y pecados. Y aman al pecado y practican el pecado. Y no saben que es muerte como nosotros no sabíamos. Entonces eso es lo que dice aquí en el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Dice, no le da daño la segunda muerte. No va a tener daño, aunque Policarpo y todos ellos, algunos iban a morir por caso, no le va a tener daño la segunda muerte. De la misma manera nosotros, este pensamiento a mí me sobrecoge y lo pienso constantemente. Yo voy a continuar viviendo. Y el asunto es que va a ser eternamente, hermano. Usted no va a dejar de existir. Usted va a vivir para siempre en un lugar u otro. Esto es la urgencia de que se tome el ser creyente en serio. De que se tome de no jugar a iglesia, de ser iglesia, de amar a Dios con integridad y con fervor. Porque el tiempo vuela, el tiempo pasa. Y de repente la muerte puede alcanzar a alguno de nosotros aquí, hermano. De la noche a la mañana, la muerte puede alcanzarnos. Repito, el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Mira aquí, para que usted lo vea ya, y voy a leer esto solamente. Capítulo 20, versículo 14 de Apocalipsis, mira lo que dice aquí. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. ¿Está entendiendo ahora? La Biblia se interpreta por sí misma. La muerte fueron lanzados al lago de fuego. Entonces, ¿qué implica? Que los que participan de la segunda muerte van a ser ¿qué? Lanzados al lago de fuego. Entonces la gente cree como que
Esto no es algo poético, esto es algo alegórico, esto es realidad. Ahora, si usted quiere hacerse de la vista gorda y pretender que no es cierto, juegue con su alma y algún día se va a lamentar el resto de sus días. Tomar la palabra de Dios con el peso que tiene. Y la muerte y el Hades, Mira lo que dice el versículo 13. Y el mar entregó los muertos que habían en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. El mar, todos esos billones lo entrega. Lo que están en la tierra lo entregan. Los que están en los cementerios resucitan. Unos para vida y unos. No hay un ser humano que haya nacido que no comparecerá delante del tribunal de Dios. Toda persona tendrá esa gran cita con el eterno Dios. Y Dios le va a evaluar la vida de cada uno de nosotros. O sea, esa vida que te di, la única vida que tiene. Deja ver, ¿qué fue lo que hiciste con tu vida? Y ahí va como una película. Todo está ahí delante de él. Si ahora es tan fácil con un video presentar todo, tan fácil que es hoy día, diga usted el eterno Dios, que no necesita una computadora para revelarlo todo. Te lo pasa como una película por tu mente, así. Cada cosa. Pero el creyente no tiene temor a esas cosas, porque sabe que es un hijo de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te exaltamos y te damos gracias por tu palabra y por aquello que a ti te ha placido comunicarnos. Aquello que yo no pude comunicarlo correctamente, Señor, hazlo tú por tu Espíritu. Tú amas tu iglesia, igual que la iglesia de Esmirna, y tú deseas, Señor, que estemos a cuenta contigo. Ayúdanos, oh Dios, a entender, apreciar, captar la esencia de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.